Hubo un reino que entendió algo que los demás jamás imaginaron. Mientras los grandes imperios competían por gloria en el campo de batalla, este reino permanecía en silencio. No tenía el ejército más numeroso, no lideraba las guerras más sangrientas, no expandía sus fronteras con fuego ni acero, pero estaba observando. En aquella época, el poder se medía en soldados. Las coronas más respetadas eran aquellas capaces de movilizar miles de hombres en cuestión de semanas. Las fronteras se expandían con sangre, las ciudades caían tras largos asedios. Las victorias eran celebradas como símbolos indiscutibles de superioridad. Sin embargo, cada conquista tenía un costo oculto. Las campañas militares drenaban los tesoros reales, las arcas quedaban abiertas y vacías. El oro desaparecía más rápido de lo que podía recaudarse. Los campesinos abandonaban los campos para servir en la guerra. Las cosechas disminuían, el comercio se paralizaba por el miedo, las rutas se volvían inseguras. Los imperios ganaban territorio, pero perdían estabilidad. Cada guerra victoriosa dejaba al vencedor más extendido, más costoso de sostener y más vulnerable ante el siguiente conflicto. Y fue entonces cuando ese reino hizo una pregunta diferente. ¿Y si el verdadero poder no estuviera en conquistar, sino en financiar la conquista? Mientras otros reclutaban soldados, ellos acumulaban oro. Mientras otros invertían en armamento, ellos fortalecían sus reservas. Mientras otros celebraban victorias efímeras, ellos analizaban números, balances y proyecciones. Descubrieron algo simple y devastador. Ningún reino podía sostener una guerra prolongada sin dinero, y el dinero siempre se agotaba antes que la ambición. Cuando las arcas se vaciaban, el miedo comenzaba a crecer. Los reyes necesitaban continuar la guerra para no perder prestigio, necesitaban reconstruir murallas dañadas, necesitaban pagar a sus tropas, necesitaban evitar que el descontento interno se transformara en rebelión. Y en ese momento preciso, aparecía el préstamo. No llegaba como amenaza, llegaba como ayuda. Oro suficiente para sostener el conflicto, recursos para mantener la estabilidad, liquidez inmediata cuando todo parecía tambalearse. Pero cada moneda entregada llevaba algo invisible, una condición. Cláusulas que otorgaban acceso a puertos estratégicos, cláusulas que garantizaban prioridad comercial, cláusulas que intervenían en decisiones fiscales internas, cláusulas que aseguraban influencia sobre alianzas futuras. El contrato no hacía ruido, no se anunciaba públicamente, se firmaba en salas privadas, bajo luz tenue, entre susurros y urgencia. La deuda no exigía sangre inmediata, exigía tiempo, y el tiempo era el arma más poderosa de todas. Con el tiempo, los intereses crecían, las obligaciones se acumulaban, las renegociaciones se volvían inevitables. Lo que comenzó como un acuerdo temporal se transformaba en dependencia estructural. Cuando un reino no podía pagar, no llegaban ejércitos, llegaban contadores, llegaban administradores, llegaban hombres con libros contables, cálculos precisos y autoridad respaldada por contratos firmados años atrás. Los puertos cambiaban de control sin disparar una sola flecha. Los impuestos comenzaban a redirigirse discretamente. Las rutas comerciales pasaban a supervisión externa. El rey seguía sentado en el trono, pero ya no decidía solo. Cada decisión importante debía considerar al acreedor. Cada nueva guerra requería financiamiento externo. Cada crisis reforzaba la red. Con el paso de los años, esa red comenzó a expandirse entre coronas. Un reino financiaba a otro. Ese otro necesitaba refinanciamiento. Un tercero entraba en guerra y solicitaba apoyo. Todos estaban conectados, y en el centro de esa red siempre estaba el mismo acreedor. No era el reino más grande, no tenía el ejército más temido, no poseía las murallas más imponentes, pero tenía algo que ninguno podía improvisar rápidamente: liquidez. Y quien controla la liquidez, controla la historia. Las guerras dejaron de ser simples conflictos territoriales, se transformaron en inversiones estratégicas. Cada campaña financiada generaba obligaciones futuras. Cada victoria ampliaba la deuda, cada deuda ampliaba la influencia.
El sistema se volvió profundo, silencioso, estructural. Incluso cuando un reino intentaba liberarse, la red ya estaba integrada en su economía. Romper el vínculo implicaba enfrentar colapso inmediato. Refinanciar era más fácil, renegociar era más seguro. La dependencia se normalizó, se disfrazó de cooperación, se presentó como estabilidad, y generación tras generación nadie recordaba cuándo comenzó. Los herederos crecían dentro del sistema sin cuestionarlo. Para ellos era natural que parte de los ingresos estuviera comprometida. Era lógico que el crédito fuera necesario para cualquier expansión. La deuda dejó de ser emergencia, se convirtió en herramienta, y esa herramienta otorgaba más poder que cualquier ejército. El reino acreedor no necesitaba invadir ciudades, bastaba con esperar el momento adecuado. Una mala cosecha, una guerra inesperada, una rebelión interna, una crisis comercial. La escasez siempre regresaba, y con ella la necesidad de crédito. Las coronas cambiaban, las fronteras se redibujaban, las guerras comenzaban y terminaban, pero la red financiera permanecía, invisible, resistente, adaptable. El poder visible seguía siendo el rey, con su corona y su ejército alineado, pero el poder real estaba en el contrato, en las cláusulas firmadas años atrás, en los intereses acumulados, en las obligaciones heredadas. Así nació un imperio diferente, un imperio que no necesitó marchar, no necesitó sitiar ciudades, no necesitó imponer su dominio con fuego, conquistó con números, con dominio con cláusulas, expandió su influencia sin expandir su territorio. Sus fronteras no estaban dibujadas en mapas, estaban escritas en acuerdos. Las espadas se oxidan, las murallas se derrumban, los ejércitos envejecen, pero las estructuras financieras se adaptan, aprenden, se transforman, y cuando el poder invisible se instala dentro del sistema, rara vez desaparece, solo cambia de forma, porque el verdadero dominio no siempre se impone con ruido, a veces se construye en silencio, se firma con tinta, se sella con paciencia y se ejecuta con tiempo. El reino que comprendió eso no necesitó conquistar el mundo con violencia, lo hizo con deuda, y quien controla el crédito, controla el futuro.